sometimes you become successful because you don't want to be a number. You don't want to be just like everybody else. You want to be like just because of us, so much about our family. My kids, I learned so much from my family. But I didn't want to study what my family thank you. It's a revolution, you know, it's a revolution that you have to create every day. It's something that you have to continuously, just like the medicine, just like the technology change everything, you know, why not? The gastronomy is going to change, make it better. And always when you get something in mind, is how can I go and how can I get this thing much better? And that's what we shoot for it, you know, it's a big difference in everybody else in this case. All right, we'll start with you. I actually have a question. Actually, so when in doubt, like you know how like sometimes when like say I'm doing a sport or something and I have doubts, what will you tell yourself to commit yourself to the culinary industry? When you have thoughts, I always, you know, I have a daughter and I have a son. My daughter's 24, my son is 19. And always, you know, my son wants to be an astronaut. My daughter wants to go to the medical field. And sometimes they tell me the same thing. I got some thoughts about, you know, this is the right thing for me. And I always tell them, you know, like, just what is it that make you happy? Ourselves, we get a chance to serve people. So we learn how to serve. And we're happy, you know, because I think we found out, you know, that people are happy because the experience that we give them. And for me to do that, you know, from my heart, I mean, I had a lot of fun just cooking, and I get paid for it, you know, it's even better, you know. It's, so just listen to your heart, as big as advice. If you want to get into the food industry, you know, you have to learn how to serve people. You know, it's one of the things that you're going to be there for it. Because so many times, you know, like, you don't know the condition of the people that come to the place. And you have to make sure that those people, they have to forget things from outside to something very magical that you're going to be the experience in your place. Did I answer right? Or? Yeah, you can answer. ¿Yo puedo contestar en español? ¿Sí? ¿Sí? Para mí hay un tema muy importante que es que cuando quieres hacer gastronomía piensas en ti mismo, pero cuando entras a una escuela, cuando ya entras a un restaurante, la cocina se vuelve colectiva. Es muy importante de entender que la cocina es fácil, los complicados somos nosotros. Cocinar solo es fácil, cocinar en equipos complicados. Eso es un paso muy importante que vais a tener que aprender. Y la única manera de poderlo aprender es estar en una escuela, estar con otra gente. Poder entender que igual mi éxito es el éxito de otro y mi fracaso es el fracaso de otros, que es mi compañero. Eso es trabajo. Y tú no te preocupes, no os preocupéis por intentar asegurar si realmente esto es lo que va a ser para el resto de vuestras vidas. Yo tengo un hijo de 15, otro de 17, y hace un año les dije que realmente a mí lo que me gustaría hacer en la vida es rescatista de montaña. Y no cocinero. Pero los dos tienen que ver con el servicio. Los dos hubieran sido dos profesiones que pueden ayudar a los demás. Y probablemente esa era la esencia que tenéis vosotros. La esencia que os lleva a estar en una escuela de cocina porque realmente en vuestro interior sois personas que quieren ayudar a los demás. Da igual a lo que os dediquéis, mientras esa esencia siempre siga viva. Podéis de repente dedicaros a la gastronomía 10 años y cambiar el giro y ser sommelier, o de repente ser el mejor maître de sala, o salir del mundo de la gastronomía y dedicaros al servicio, pero siempre con esa esencia de poder ayudar a los demás, y más hoy en día que en este planeta se necesita gente como vosotros. I just want to
what he said, in case you guys didn't understand, because I feel what he said is very powerful, okay? So it's about servicing others, okay? You guys need to find it in your heart. It's not about the money, it's not about all of that. It's about giving someone a service, giving an experience. He describes how he didn't just want to be a cook, he also wanted to be a rescuer, a mountain rescuer, someone who searches the mountains to see if there's anyone that is in distress, that needs help. And so both are alike in the sense that you're providing a service and you're caring for the other person, okay? And he said something that really stood out to me was that my partner's success is also my success, and my partner's downfall is also my downfall, okay? Because you guys are a team. If you look around, maybe you guys will be working together here, like how Jeremy and I were describing, Mr. Burgada and I were describing, you know, you're turning around and you're handing each other tools and equipment, and you're trying not to stab each other with a knife or bumping into each other or a hot plate, right? So it's a teamwork. It's all about that. So I really appreciate your reason. What's your favorite thing to cook? Favorite thing to cook? Favorite thing to cook? Ingredients. It's about the ingredients. It's about the seasonings and the ingredients. It's really, we don't have just one thing, you know. When you get into culinary, it's something that you're just passionate about it. So it's just going out the market, find ingredients, and bring it home and cook with them. It's just having fun. Sorry, you want to say something? No, yeah. Completando un poco como lo que decía Miquel, ¿no? Que todo en la cocina es perfecta armonía, ¿no? Es como, yo por ejemplo, nunca, no es que de nací y dije, voy a ser cocinero, ¿no? Tocaba la batería, play drums, pero tiene algo muy similar. Si tú no estás al mismo tiempo, al mismo ritmo, al mismo compás, la música es fea, ¿no? Es horrible. En la cocina es lo mismo, si no todo el mundo está en la misma sintonía, en el mismo compás, en la misma armonía de grupo, trabajo en equipo, la cocina se transmite y lo vas a vibrar. El plato tiene notas erróneas, ¿no? Entonces creo que la escuela lo que hace es que te ayuda a entender este ritmo, ¿no? De la música de la cocina, porque los cuchillos, las cacerolas, el fuego tienen sonidos, ¿no? Tienen ritmos. Suena mucho más romántico de lo que es, porque también esa es otra parte que quería decir, ¿no? O sea, el cocinero, como yo al principio decía, ¿por qué quería tocar la batería? Es una tía a tocar y todo. El grupo de rock, ¿no? O sea, es un poco más una búsqueda de aplauso que de lo que en realidad es para mí tocar la batería. Me desestresa, me encanta el sonido, la música es algo que me ha ayudado mucho a entender cómo cocino ahora, ¿no? Y creo que esa parte también es lo que te da la escuela, el entender todas las notas que te va dando el tiempo y la cocina, el profesorado, ¿no? Entonces creo que es una parte, la música de la cocina, el ritmo de la cocina, el estrés de una cocina. No somos rockstars, somos cocineros, es más un oficio que esta profesión, ¿no? Somos parte de un oficio, nada más que quiere ser carpintero, quiere ser ebanista. Entonces la escuela te da también esta tesitura y te puede dar este complemento para que cuando tú tengas tu cocina, o simplemente nunca tendrás tu propio restaurante, pero serás el jefe de un barco, serás el jefe de cocina de un gran restaurante, podrás transmitir a tu brigada o a tu equipo ese ritmo y esa música que se transfiere, platos deliciosos y creatividad. Y el ingrediente más importante en la cocina eres tú. Luego vienen los demás ingredientes, porque cuando tú te complementas con la gastronomía realmente la vibras, te transformas, y entonces ahí está tu felicidad. Porque no hay que olvidar que si no sois felices, cuando entráis en la escuela de gastronomía, si no sois felices, saliros. No podéis seguir estudiando algo que realmente no os hace feliz. Eso es lo más importante. No, I really want you guys to really get the full effect of what they're saying, because it's so important. It's important for everybody to hear from them that it's very possible. So what Chef Jonathan was saying was
that, you know, he wanted to be a musician. When he was growing up, he wanted to be a drummer. And being a drummer is very like being in the kitchen. And you have to kind of go with the rhythm, and you have to, the music has to sound good altogether. There's different components to a song that make the rhythm what it is, and it's the same thing with a plate, a dish, you know? And that is really, really nice for him to say. And Chef Miguel wants you all to know that the most important ingredient in the kitchen is you all. You know, you guys have to be happy when you're cooking, and you have to enjoy it. And I feel it's true, you know, when you make something with love, it's good, you know, it's worth it. And that's what they want you guys to really understand. And going off again about what Chef Jonathan was saying is that that's why school is important for culinary, because you learn those little techniques, the little notes of each plate, like a note in a song, right? That you wouldn't have learned without education, culinary education. Okay, so it's very important. Let's go with hers first, ladies first, and then we'll go grab your question. Esta pregunta es para Carlos. ¿Alguna vez en su vida deseó haber ido a la escuela de cocina? Como no tuvo la oportunidad. ¿Alguna vez que, perdón, me habías ido? ¿Deseó haber ido a la escuela de Sí, cocina? yo tenía sueños de ir a una escuela, quería aprender. Obviamente, I really want to learn. It was a dream for me. Even at this age, I would still want to go to school. You know, I still want to learn new techniques, anything. If I don't get a chance to learn going to school, my best way to learn is working on site with stew monsters or other monsters they are, you know, like what we do, we invite ourselves, you know, to cook with different restaurants. And if he comes to my restaurant, I ask for recipes so we can start working. When he gets there, you know, most of the recipes should be done because he's a rock star, obviously. So I just want him to take pictures with my guests, and I do the work. But I learn his techniques, you know. The same case, you know, he comes to my place, I learn his techniques, and it's just a beautiful thing to do, you know. I didn't get the chance to go to school, but I did a lot of homework with monsters like this. Anybody else? What was your guys' first experience to saying that, like, this is what I want to do for the rest of my life? Voy a decirla muy rápido, ¿ok? Como yo entré a la cocina. Un amigo mío tocaba el bajo, él tocaba el bajo, yo la batería. Entonces él fue a entrar a la cocina, él siempre su sueño fue ser cocinero. Entonces entró a la cocina y era un caos, teníamos mucho trabajo, él tenía mucho trabajo, yo estaba tocando la batería. Y me habló y me dijo, oye, ¿puedes venir a ayudarme? Yo, claro, ¿a qué? Aquí en la cocina. Yo, sí. Fui y llegué a las 6:30 de la mañana, recuerdo bien. Y llegó el chef y me dijo, bueno, con tu mandil, ¿sí? Yo fui a ayudar. Cuando me di cuenta eran las 9 de la noche y el lugar fue tan cómodo para mí que sentía que yo siempre había estado ahí, o había sido parte de. Y llegó el chef y me dijo, ¿tú nunca has querido ser cocinero? Y dije, no. Me dice, pues deberías. Nunca volví a salir de una cocina. Me quedé ahí. Entré a la escuela y eso tiene 24 años. Cambié los tambores por cacerolas. Y me queda claro, ayer que estaba hablando con Mikel y con Charlie, es que si volvería a nacer, volvería a ser cocinero. Tal vez volvería a tocar la batería porque me encanta, pero sería cocinero no dado. Pues yo al final soy un error con dos patas, básicamente. Nunca supe muy bien qué quería hacer. De hecho, yo entré en cocina porque trunqué una carrera de ingeniería química y me metí en ingeniería química porque todo el mundo estaba en esa época intentando hacer algo de ingeniería. Y yo, por no decir que no, pues dije que sí. Sobre todo ya me habían puesto contra la espada y la pared, ya tenía que tomar una decisión. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues ingeniero, igual que mi hermano.
Y, como tu hermano, y yo sí, y parecía que eso le gustaba a mis padres. Eso suele ser muy recurrente, que probablemente acabemos haciendo carreras que le gustaría a los padres haber hecho, y no la que realmente nosotros sentimos. Pero igual está mal formulada la vida, igual lo ideal dicen que en la vida sería poder decidir tu carrera a los 80 años, y no a los 17 cuando no sabes nada. Entonces tampoco importa mucho. Yo creo que lo que tenéis que tener dentro es esa seguridad de que os sentís cómodos, como dice San. Lo vais a tener que sentir. Pero para poder sentirlo tenéis que entrar a hacer algo. Es decir, entráis en una escuela, entráis con un grupo de personas y empezáis a sentir. Y os puedo asegurar que los oficios tocan el alma. Cualquier oficio al que os dediquéis tocan el alma. Realmente ahí sí es música para los oídos. O sea, los oficios, como la gastronomía, es algo para mí de lo más importante que hay en este mundo, porque equilibra el mundo, ¿no? Somos personas que estamos en un oficio mágico, y transformamos todos los días la felicidad de las personas. Eso es muy importante. Pero no tenéis que pensar que todo en la vida tiene que ser extremadamente seguro. De hecho, os vais a ir dando cuenta a medida que vayáis caminando en la vida que muchas veces tenéis que caminar a ciegas, que es un acto de fe, y que tenéis que caminar sabiendo que vosotros sois personas con mucha seguridad, pero no tenéis por qué estar seguros de lo que hay delante. Lo que tenéis que hacer es tirar para adelante, y eso se llama fe. Y la fe es un tema que está en la gastronomía. La gastronomía es un tema de mucha pasión, de mucha perseverancia, de mucha constancia, de mucha veracidad. La cocina es verdadera, en la cocina no se miente. O es o no es. Y como la cocina no te permite mentir, te vas convirtiendo en una persona, ¿no? I actually want to step in with a little story on why I love these guys and why we wanted to do this partnership with these guys. So maybe about a year ago, we're having dinner, really nice restaurant. Carlos is there, Miguel is there, and there's a bunch of different chefs. And they asked Carlos, they go, Carlos, who's been the most important person? The one that you were most impressed with when you served? And he said, because Carlos, you've served President Obama. You've served Michael Jordan. You've served, our princes and kings. Who's the most important person you've ever had, that you've ever cooked for? And Carlos is quiet. He looks at them and he goes, well, there was this lady, and Betty. And she used to come to my restaurant a lot. And cuéntales. We used to go to the same church, and then she got cancer. And one day she approached me and she's like, Chef, I want to talk to you and see if you can help me with something. I said, sure. And she's like, I got problems with my daughter and I feel like I'm gonna die very soon. How can I fix those problems with my daughter? And to me, everything has to do with food. And you come to my place, I know it's magical. And then I told her, Tati, bring your daughter to my restaurant. And she's like, no, I cannot go to the restaurant because I cannot eat many ingredients. I said, just give me the ingredients. I create a menu for you and your daughter. Don't worry about it. So she came and started eating with her daughter, that fixed the problems. And I was happy because I let her happy, And then like a week later, she calls me back and she's like, Chef, I'm in the hospital, but I'm tired of the food at the hospital. Do you mind cooking for me? I'm like, sure. I was like, what do you want? And she's like, I just want chicken soup and rice. And I was, oh my God, I hate chicken soup and I don't know how to cook rice. And that day, it was my day off. And I came to my restaurant, I opened the door, and I got on my knees, and I prayed. And I asked God, you know what? I want this to be the best meal ever. I want to make the best rice, and I want to make the best chicken soup. And start working on it. And when I finished,
totally amazing. I think it was one of the best thing ever had in my life. You know, it was so simple. The simplicity, it can go to the next level. And I brought chicken soup with rice to her, and it was one of the last meals that she had. And that it makes me like, wow, what a wonderful thing, you know, that someone they know is gonna lead this world, wants to have my food. And that it makes me so happy. And that to me is so special. And I think each one of them has that story countless times. And that's what it takes. That's what it is to be a great human and a great chef. And when I started, I hope I said it, I might have, because I might have forgotten, but what makes them incredible is, although they're incredible chefs, they're better human beings, which is unique, because they are incredible chefs. They're really good, but they're actually better human beings. So if anything you can ever learn from these three people, no matter what you decide to do in your life, be a great human being, do it for the right reasons, and if you work hard enough and do it for the right reasons, success will come. It won't be easy. All three of them will tell you it won't be easy. But they'll tell you that that's what fulfills you. Although it's probably cool to cook for the presidents and Michael Jordan. You can cook for Ronaldinho, famous people, you know, but at the end of the day, we're here to serve people and make people happy and a big difference. You know? That's why you guys, you know, you kids, whatever you do in your life, always be the difference. Don't stay in the square. You know, always have to step out of the way. You know, step out of the comfort zone. So important. When you do that, when you step out of the comfort zone, you build yourself as a leader, not a followers. You know what I mean? And that's what we're looking for. Kids like you, your future in our countries. You know, you are the ones that are gonna run the countries. And if you do it the right way, I mean, it will be amazing just to have these kids that early age they step out of the comfort zone just to do amazing things and learn, right? I think we have time for just one more, and I know that this gentleman right here had his hand up. I don't know, you still want to ask a question, or you defer it? Es para usted. ¿Qué hizo para perfeccionar su forma de cocinar? Buena pregunta. Es muy buena pregunta. Es muy difícil hablar de uno mismo. Porque al final del día yo creo que las demás personas son las que tienen que irse con la sensación que tú les has dejado en el plato, ¿no? Toda mi vida me enseñaron que teníamos que cocinar para los clientes y yo creo que no es cierto. Yo creo que cocinas para ti y le entregas al cliente tu mejor versión y el cliente, él, va a tomar ese plato y lo va a comer. Un lunes, que no es lo mismo que un sábado, que no es lo mismo que cuando vas enfermo a un restaurante a comer sin saber que tienes una enfermedad, o si vas con tu novia, o si te vas a divorciar a un restaurante, que nos ha tocado muchas veces. O si ha llegado una mesa de luto, que acaban de enterrar a un ser querido, o si les ha dicho que sí, y está feliz porque le han dicho que sí, es para toda la vida. Entonces, eso no lo podemos controlar en las mesas. ¿Cómo hemos ido perfeccionando las técnicas? Yo me acuerdo una vez que vi a un cocinero rectificar de sal un fondo, un caldo, hirviendo. Y no me lo creía, pensaba que era broma. Y hizo así, le falta sal. Y digo, pero lo tienes que probar. Y me dice, no, lo tienes que oler. Y ahí me di cuenta de que yo estaba años luz atrás de esa conexión. La boca es el 10% del sabor, en la nariz es el 90%. Vais a tener que aprender a oler. Y en el olor está la conexión, la conectividad con la gastronomía. Probablemente muchos de vosotros empecéis por lo dulce. Os atraiga lo dulce. Porque lo dulce es matemático y la matemática no falla. Y si sois jóvenes que tenéis miedo al fracaso, seguramente empezaréis por lo dulce. Pero si sois jóvenes que enseguida decís, me voy a tirar a la alberca, aunque esté medio vacía, vais a empezar a cocinar en lo salado. Lo salado es nariz, es sensación, es emoción. Yo creo que se van perfeccionando las técnicas con mucho aprendizaje, no solamente el que te va a dar el instituto, sino también el que tú vas a estar perfeccionando a lo largo de tu vida, por lectura,
por las veces que cierres los ojos y empieces a pensar en todo lo que has hecho en el día, por las conversaciones que tengas con tus compañeros que te enseñan tanto, esos viajes gastronómicos que vas a poder hacer y que de repente ahí puedes escuchar, puedes ver, puedes platicar con alguien y sobre todo también vas a perfeccionar mucho cuando salgas de tu nido. Tú ahora estás en un nido llamado casa, llamado tu interiorismo, llamado tú. Cuando salgas al mundo entero, ahí también vas a perfeccionar muchísimo tu cocina, pero sobre todo lo más importante, te vas a perfeccionar tú como ser humano. Es lo más, yo creo que lo más importante, ¿no? Porque no es cocinar bien para un cliente. Lo importante es que todos los clientes salgan contentos y la cocina esté contenta. Hay muchos restaurantes en el mundo donde los clientes salen felices y en la cocina solo te encuentras a gente infeliz. Y eso es una cosa muy importante en la gastronomía, ¿no? Tiene que haber una equidad, ¿no? Entonces, perfeccionar la gastronomía no solamente es hacer mejor un plato, sino al final del día tú eres la receta de tu vida, ¿no? O sea, es una receta constante. Suena un poco romántico ahora, pero un poquito más adelante ya lo irás entendiendo cuando llega el rigor de la vida, ¿no? Y eso, hay una frase que a mí me gusta mucho que reza así, ¿no? Trata a una persona como es y seguirá siendo lo que es, pero trata a esa persona como podría llegar a ser y se va a convertir en lo que está destinado a ser. Y eso, si vosotros os tratáis como realmente soñáis, lo vais a lograr. Por eso aquí tenéis a una persona que no deja de soñar. Y es una de las personas que más alto ha llegado en la gastronomía, que es un abanderado de México, pero aquí lo tenéis, ¿no? Con una humildad que solo recibió en la casa. Entonces, trataros bien, confiar en vosotros mismos, la fuerza que tenéis, sois extraordinarios, todos los jóvenes, y tener por seguro que nosotros probablemente estemos mal, porque a medida que vamos creciendo nos vamos pudriendo. Vosotros sois realmente gente extraordinaria, que dentro de vosotros hay un power alucinante, y ese es el que tenéis que sacar. Y nosotros en el instituto lo que tenemos que hacer es intentar sacarlo, intentar acompañaros en las situaciones. All right, good deal, guys. We're gonna wrap things up. I know that we want to get one picture in together. You guys don't mind that? That way you guys can tag each other, or it's easier for us with the chefs to grab one picture. Can I ask one more question? Sure. Okay. Ustedes mencionaron que cómo se siente la gente puede afectar cómo se ve el platillo. ¿Han usado sus propios sentimientos para mejorar sus platillos o sus técnicas? Como por ejemplo si se sienten tristes, enojados, felices. ¿Ha afectado su comida? La cocina recibe todo, ¿eh? Estás feliz, como bien lo dijo Miguel, y la cocina está feliz, todo el mundo está feliz, pero cuando, y es verdad, ¿eh? O sea, tú sientes cuando alguien está molesto, disperso, enojado, triste, melancólico, se vibra. Cuando pruebas, ¿qué te pasa? No? Es que no estás conectado. Sí, totalmente. Creo que la cocina tiene esta magia de tener una conexión a través de ti, a través de cómo cocinas, a través de cómo lo plasmas, a través de cómo lo sientes, ¿no? Vuelvo y repito, suena muy romántico, pero es verdad. Pero ha habido veces en que tienen un mal día, no quieren estar en la cocina, pero no pueden dejar que eso afecte su platillo. Yo creo que por más malos que sean los días, nunca quieres salir de tu cocina, yo creo. Yo creo que es tanta la magia que puedes crear y que tanta gente puedes transformar que aunque tengas un mal día, es muy importante que tú estés dentro de la cocina, porque no es, cuando tú ya llegas a un nivel de cocina, it's not about you, it's about your customer, you know, it's about, yeah, you got feelings, but it's a way to control your feelings. And then and that day, I don't know, you fight with your boyfriend or things like that, and you're really sad. When it happens, you know, when I had things that happens to me in my life, I was in the kitchen, I feel better. Just being in the kitchen, it was to me like, this is the right place to be. This is the place that's gonna make me forget things from outside. This is a place where
I should be all the time, and people should feel the same way, you know, just being in the kitchen. Because that, when you step in the kitchen, it just, you're there to transform many lives. We're your team. You know what I mean? All right, guys, we're gonna take one quick photo op. We'll post it on the school webpage. That way, everyone can just tag it and save it in your memories. I don't know how you guys will be up here. The chefs will be up here. I don't know.